Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Nociones de Contratación Estatal, Celebración y Ejecución del Contrato, que hace parte del ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. El contrato estatal es una de las herramientas jurídicas mediante las cuales se exterioriza la actividad administrativa. Es un instrumento jurídico que permite lograr el eficaz desarrollo de la acción del Estado dentro de una técnica jurídica de colaboración, cuyo propósito es la satisfacción del interés general y de las necesidades colectivas. Por su parte, la legalización del contrato es un término que no contempla la normatividad del sistema de compra pública y que en la práctica se utiliza para referirse a todos los requisitos que deben cumplir las partes de contrato antes de iniciar su ejecución, tales como la aprobación de la garantía cuando el contrato la requiere, la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, la creación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes para fiscales relativos al sistema de seguridad social integral, en los términos que establece la normatividad. La fase de ejecución del contrato es inmediatamente posterior a la preparación del mismo y supone el cumplimiento de las obligaciones asignadas a cada una de las partes, tanto por los pliegos como por el propio contrato, rigiéndose además por estos instrumentos por la ley del contrato del sector público y sus disposiciones que se desarrolla y suplementariamente por las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto por las normas de derecho privado. La conferencia de hoy tiene como propósito desarrollar el tema del contrato estatal como acuerdo de voluntades generador de obligaciones en donde al menos uno de los extremos es una entidad estatal. Vamos a ver sus características, las características para su celebración, legalización, puesta en ejecución y administración, entendiendo así la aplicación de acciones dirigidas a la correcta y cumplida ejecución y especialmente para lograr el cometido institucional y la satisfacción de la necesidad en beneficio de todos. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor José Camilo Guzmán Santos, abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho Administrativo, Sustantivo y Contencioso Constitucional, experto en compra y contratación pública, con experiencia en cargos de dirección, asesoría y confianza, ordenación del gasto y manejo de personal en la administración pública, consultor y asesor para el sector público y privado, docente universitario. Actualmente se desempeña como director de la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Tan pronto termine la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor José Camilo Guzmán, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo muy especial a la doctora Claudia Julieta Vega, quien está como directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y por supuesto un saludo también muy especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo como presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a los demás magistrados del Consejo Superior y extensivo a todas las personas que nos acompañan hoy en esta nueva jornada de nociones de contratación estatal. Como todo lo bueno tiene segunda temporada, entonces hemos arrancado la segunda temporada de Nociones de Contratación. Esperamos que esta segunda temporada los deje igualmente llenos de inquietudes, de dudas, pero sobre todo de ganas de tener una tercera temporada, lo cual nos alegraría muchísimo. Para efectos de la presentación y de la intervención, voy a compartir pantalla una presentación de apoyo que, por supuesto, después será puesta en conocimiento de todos los asistentes. Muy bien.
Y mientras esto ocurre, entonces vamos a poner a correr nuestro tiempo para que no nos pasemos. Bien, como usted lo mencionaba, Mónica, hoy nos vamos a ocupar de hablar de la celebración y ejecución del contrato. Para quienes estuvieron acompañándonos en nuestra primera temporada de Nociones de Contratación Estatal, en aquellos momentos estuvimos hablando de la planeación del contrato, del proceso selectivo y de la adjudicación del contrato y de algunos elementos propios de la ejecución, pero digamos que es importante ver qué nos pasa en lo que llamamos la etapa contractual y en esta temporada veremos la etapa postcontractual, qué nos ocurre durante la celebración del contrato, durante la ejecución del contrato y qué pasa al final de la ejecución del contrato. Entonces hoy nos vamos a centrar en nuestro tema de la celebración y ejecución del contrato del contrato estatal. Entonces empezaremos pues, con lo básico. Y excúsenme que de pronto arranquemos por aquí, pero me parece importante centrar la discusión para desmitificar el tema del contrato estatal. Cada vez que hablamos de la contratación pública, de la contratación estatal, pensamos que estamos hablando de una cosa súper especial y con el perdón de mis colegas que se dedican a la contratación estatal, pues la contratación estatal no es distinta a la contratación en general. Lo único que hace especial a la contratación estatal es que en uno de sus extremos o en los dos, cuando estamos hablando de contratos interadministrativos, pues hay una entidad estatal. Y eso pues les da unas ventajas. Realmente las entidades estatales tenemos unas ventajas en materia de contratación, pero frente al concepto como tal de contrato y frente al vínculo jurídico en el que estamos, pues no hay una gran diferencia. Entonces, por eso traemos la definición de contrato que nos trae nuestro Código Civil en el artículo 1495. Contrato o convención, y aquí ahorita haré un paréntesis, es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y cada parte puede ser de una o de muchas personas. Entonces, fíjense que ahí nos involucra a nuestras figuras del consorcio, y de la unión temporal y de la promesa de sociedad futura, a lo que nos referimos en su momento cuando hablamos de los requisitos habilitantes, pero en la que podremos hacer algún tipo de mención ahora más adelante. ¿Por qué les decía que hacía un paréntesis? Porque a veces nosotros nos enredamos con la famosa discusión de la diferencia entre contrato y convenio. Y hay miles y miles de escritos y de documentos que tratan de explicar la diferencia, y existen diferencias, por supuesto, pero se nos olvida cuando estamos hablando de eso, que parten del mismo hecho, que contrato o convenio o memorando de entendimiento o documento de común, definición, etcétera, le podemos dar el nombre que quiera, mientras parta del hecho de que sea un acuerdo de voluntades, está enmarcado dentro de esta definición y dentro de este concepto y dentro de esta circunstancia. Entonces hablamos de un acuerdo de voluntades que genera obligaciones para una parte o para la otra, que puede tener connotaciones de gratuidad, de no gratuidad, de obligaciones recíprocas o no, que puede ser absolutamente discutido o simplemente me adhiero. Es decir, hay una gran característica de los contratos, pero partimos de esto, es un acuerdo de voluntades para esas circunstancias. Contrario a lo que nos ocurre hoy, en nuestra normativa vigente, el decreto 222 del año 83, que rigió durante 10 años la materia de contratación pública y anterior a este otras disposiciones, hacía una tipología y una lista taxativa de contratos que celebraban las entidades estatales. Los tengo aquí en la presentación simplemente para mostrar el cambio que generó la ley 80 en términos de la contratación y de lo que entendemos por contrato. Entonces, fíjense, por ejemplo, el artículo 16 del decreto 222 establecía la clasificación y la naturaleza de los contratos y decía, son contratos administrativos, y entonces aquí ya generaba una diferencia, y ya la mostramos, y me daba la lista, los de concesión, los de obra pública, los de prestación de servicio, los de suministro, los interadministrativos internos, poco extraño, como si pareciera que existieran los interadministrativos externos, los de explotación de bienes del Estado, los de empréstito, los de crédito, y al final, fíjese que trae una condición, son contratos de derecho privado de la administración, los demás a menos de la que la ley disponga. Entonces, estos eran los que estaban en la lista señalados efectivamente los contratos estatales y los demás eran denominados contratos de derecho privado de la administración. Y sobre esto hubo gran cantidad de pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales. La ley 80, por el contrario, nos dice que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades
a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Fíjense que la ley 80, contrario a lo que hacía el decreto 222, se acerca mucho más a la definición de contrato del Código Civil. Cualquier acuerdo de voluntades derivado del ejercicio de la autonomía de la voluntad que genera obligaciones en donde una de las partes a las que se le dan las entidades, a los que se refiere el estatuto, y entonces se está haciendo ahí una remisión al artículo 2 de la ley 80 que define para el estatuto de contratación pública quienes se entienden como entidades estatales, se denominan contratos estatales. Y este artículo tiene relación con el 13, cuando el 13 dice que en términos de contratación pública se atenderán las disposiciones contenidas en el Código Civil, en el Código de Comercio y en lo no contemplados en ellos en la ley 80. Y aquí también yo tengo alguna discrepancia con mis colegas que manejan contratación, en donde tenemos la tentación generalmente de que cuando hablamos de contratación siempre venimos primero a la ley 80. Y resulta que la misma ley 80 nos dice que tenemos que ir primero al Código Civil y al Código de Comercio, porque las reglas del contrato de compraventa, de suministro, de arrendamiento, de seguro, de prestación de servicios, no están en la ley 80. Esas reglas, la descripción de los elementos que son de la esencia, de la naturaleza y los accesorios de los contratos, eso que nos enseñaron allá en el Código Civil, está en el Código Civil y en el Código de Comercio. ¿Qué es lo que regula la ley 80? Bueno, la forma de estructurar los negocios, la forma de seleccionar el contratista y la oferta más favorable, las reglas de celebración del contrato, y a eso nos vamos a dedicar hoy, las prerrogativas que tiene el Estado por ser Estado dentro de un contrato estatal y cómo se termina el contrato. Entonces, aquí hay un cambio fundamental que trae la ley 80 porque fundamenta todo el concepto de contrato estatal en la autonomía de la voluntad, siempre y cuando, por supuesto, esté dentro del marco jurídico normativo. Y el artículo 32, además de hacer esa definición genérica de los contratos estatales, trae una tipología enunciativa de los contratos. Cuando hago énfasis en la enunciativa es porque los contratos estatales no se limitan a estos 5 que definió el artículo 32 de la ley 80, sino que enunció unos, pero con base en su primera definición y con base en el artículo 13, cualquier acuerdo de voluntades que genere obligaciones, en donde una o las dos partes, o las tres partes, porque a veces tenemos contratos multipartes, se entiende un contrato estatal. Y entonces aquí enuncia el contrato de obra, el contrato de consultoría, el contrato de prestación de servicios en general, el contrato de concesión y una figura de la fiducia pública que la misma ley trae frente a los encargos fiduciarios, y con posterioridad otras leyes han generado algunos otros tipos de contratos, los contratos de prestación de servicios, etcétera, como tipología de los contratos estatales. Pero nuestro punto de hoy, y en el que nos vamos a centrar específicamente, es cómo es ese asunto de celebrar un contrato estatal. Entonces, para mirar el tema de la celebración, veamos qué características la ley le genera al contrato estatal. Y pensemos en la primera. Y es que el contrato estatal es un contrato solemne. Entonces, vayamos a recoger nuestros conocimientos de obligaciones, el derecho civil. ¿Cuándo es un contrato solemne? Generalmente nuestros contratos solemnes son los que tenemos que elevar a escrito. Unos de ellos los tenemos que elevar a escritura pública. Recordemos que nuestros contratos, sobre todo aquellos que son traslaticios del dominio o que imponen gravámenes sobre bienes inmuebles, necesitan efectivamente una escritura pública. Y además, un elemento de registro para que haya todo el ejercicio de la transición de propiedad de uno a otro. Pero para nuestros efectos es importante señalar que el contrato estatal debe constar siempre por escrito. Y hay jurisprudencia variada sobre el particular en donde le han dado el carácter de un elemento de la sustancia del contrato estatal que esté por escrito y no simplemente de una formalidad, de tal suerte que cuando el contrato estatal no consta por escrito, no existe. Si estuviéramos en este momento en un salón y los estuviera mirando a los ojos, yo creo que en ese momento les haría la pregunta de ¿y cuántos contratos han celebrado hoy? Y entonces todos me mirarían con cara de, pues ninguno, porque estamos aquí sentados, entonces no hemos tenido tiempo ni de ir a publicar, ni de ir a probar, ni el SECOP2, ni nada por el estilo. Y la pregunta la hago es porque generalmente a nosotros se nos olvida que toda nuestra vida está rodeada permanentemente de contratos.
cuando compramos el pan en la esquina, cuando cuando nos subimos al bus para irlo o pedimos en un vehículo de transporte, cuando el que fuma, que no debería, pero que lo hace, entonces compra un cigarrillo en la esquina, que además tiene ahí como un objeto ilícito porque no se pueden vender cigarrillos en la esquina, pero es una cosa, cuando mandamos al niño a que compre la tienda y hay un problema de capacidad jurídica, pero nuestra vida está rodeada permanentemente de contratos. Entonces nosotros nos la pasamos celebrando contratos. Claro, son muy informales, son consensuales, ¿cierto? Y por eso pasan desapercibidos por nuestros días. Contrario a eso, el contrato estatal no puede ser así de informal. El contrato estatal tiene que ser solemne, por escrito. Y por escrito, ojo con esto, no significa en papel. Eso nos lo ha enseñado estos cambios en los que estamos viviendo, la virtualidad, la utilización de herramientas tecnológicas, el SECOP2, porque es que los contratos ya no están en papel. Están por escrito, pero no están en papel. Y están por escrito incluso a veces en mensajes de datos. Y eso tiene ahí otra explicación técnico-jurídica en la que no me voy a involucrar en este momento. Entonces, el contrato siempre tiene que constar por escrito. Incluso aquellos, y hay una excepción en la ley frente al tema, no porque esos contratos no consten por escrito, sino porque el escrito puede darse con posterioridad a la celebración y a la ejecución del contrato, y me refiero específicamente a los contratos celebrados bajo la causal de contratación directa por urgencia manifiesta. La ley nos señala en ese específico caso y en ese único caso que es posible, para atender esa urgencia y esa necesidad manifiesta de resolver una circunstancia que me impide acudir a mecanismos ordinarios de contratación, que declarada la urgencia manifiesta pueda contratar y con posterioridad formalizar el contrato, es decir, elevarlo a escrito. Pero siempre se tendrá que llevar a escrito, sea en esta específica y excepcional circunstancia, después de celebrado y de iniciada la ejecución, o en la normalidad de los temas, el contrato siempre deberá constar por escrito. Y reitero, para que tengamos esa claridad, por escrito no significa en papel. Tampoco significa en un único documento. El contrato puede ser compuesto por varios documentos. A veces nosotros le metemos más documentos al contrato de los que son necesarios, o simplemente tenemos unas formalidades, y entonces por allá ponemos una cláusula al final de los contratos y dicen, hacen parte integral del presente contrato los documentos del proceso de contratación, el pliego de condiciones, las adendas, y eso pues es bueno, pero a veces puede ser malo. Será otra discusión, será una discusión también en otro momento, pero recogemos dentro del documento contractual otra serie de documentos y volvemos compuesto el contrato. Aquí también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la la normativa en materia de contratación, le ha señalado, para dar un ejemplo, naturaleza de contrato a la suma de dos documentos en un proceso de contratación. Me explico. En la mínima cuantía, el contrato está compuesto por dos documentos: la oferta del proponente y la carta de aceptación de la entidad. ¿En qué momento se configura el contrato? En el momento en que la entidad estatal acepta la oferta. Entonces, y esto sí es puro traído del Código de Comercio y de la manera como funcionan las ofertas como tal, ¿cierto? Uno va a revisar el Código de Comercio y ya encuentra que una oferta es un documento que obliga y que se convierte en contrato cuando quien recibe la oferta lo acepta. Aquí nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros invitamos a las personas y aceptamos la oferta. En el momento en que la entidad estatal emite y comunica la carta de aceptación de la oferta, en ese momento quedó configurado el contrato. Y hago esta claridad porque el SECOP nos confunde un poquito. El SECOP 2 nos confunde un poquito, porque cuando hacemos la carta de aceptación de la oferta, se la enviamos al contratista y el contratista tiene que en el sistema hacer una aceptación. En la normalidad de los contratos que se tramitan en el SECOP 2, esa aceptación es la firma del contrato. Pero en la mínima cuantía, por la estructura normativa, esa aceptación de la carta de aceptación, escúcheme esta cacofonía que acabo de hacer, no significa la firma del contrato, porque el contrato quedó configurado, consolidado, construido, definido, determinado al momento en que la entidad estatal
emite y envía la carta de aceptación. Entonces ahí eso nos entra a resolver algunos problemas o nos genera unos problemas adicionales. ¿Y qué pasa si el contratista no acepta la carta de aceptación? Pues está incumpliendo el contrato. ¿Sí? Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, importante que veamos que el contrato estatal siempre debe constar por escrito. Ok, me dice el artículo 40 de la ley 80. En los contratos estatales se pueden incluir modalidades, condiciones y en general cualquier cláusula o estipulación que las partes consideren necesarias y convenientes. Hay una discusión jurídica de lejos respecto de que los contratos estatales son contratos de adhesión. ¿Y por qué son de adhesión? Pues porque la entidad estatal define la minuta y el contratista ve si la acepta o no la acepta. Y realmente no tiene un grado de discusión grande sobre el contenido clausular de un contrato. Lo cual no es cierto. Lo que ocurre es que los proponentes en los procesos de contratación no suelen discutir las cláusulas contractuales. Aunque la cláusula contractual refleja las condiciones fijadas en un pliego de condiciones, lo cierto es que muy a pesar de que en los documentos del proceso de contratación que la entidad debe publicar durante la etapa previa de borradores que llamamos para que los proveedores, para los interesados puedan hacer observaciones, o en la etapa de apertura con el pliego de condiciones definitivo, debe incluirse como parte del pliego de condiciones la minuta del contrato. Lo cierto es que los contratistas o los interesados suelen omitir ir a mirar qué es lo que dice el contrato. De pronto pensando que en los pliegos de condiciones está toda la información, pero en realidad eso hace parte de aquellos documentos que son susceptibles de observaciones, de solicitudes de modificaciones y de adendas antes del cierre. Porque también tenemos que tener claro ahí, una vez que se ha cerrado el plazo para expedir adendas, para modificar el pliego de condiciones, la minuta del contrato también se vuelve inmodificable en su contenido clausular, salvo en aquello que tenga que ser complementado para poder celebrar el contrato efectivamente, en lo que corresponde con el nombre del contratista, su identificación, las direcciones de notificación, el valor efectivo con base en la oferta económica adjudicada, etc. Pero el contenido del contrato queda fijado una vez también se cierra la posibilidad, como con el resto del pliego de condiciones. Entonces aquí, lo cierto también es que en las entidades públicas hemos adoptado la tesis o la mejor manera de llevar esto a cabo, y es tener un único contenido clausural para los contratos. Y resulta que a veces se nos olvida que los contratos son distintos, los negocios son diferentes, y adicionalmente uno podría tener cláusulas diferentes que se aplican en unos y no en otros para esos efectos. Pero eso también es un tema, por supuesto, propio de esa autonomía de la voluntad y de la discusión que se realiza en el proceso. Y la ley 80 nos dice además que los contratos son intuito persona. Bien, pues claro, pues yo seleccioné a un contratista. Entonces el contrato es con él, porque cumple unas condiciones y porque su oferta es la que es más favorable para la entidad. Eso lo que hace es que limita la capacidad de cesión del contrato. Y aquí parte de esto es, mira, hablar, ¿cómo así la cesión del contrato? Claro, dentro del universo de la autonomía de la voluntad, existe la posibilidad de que yo pueda reemplazar mi posición dentro de un contrato con otra persona, o que otra persona asuma mi posición contractual dentro de la relación contractual. Hay cesión del contrato tanto del contratante como del contratista. En la generalidad de los contratos estatales, donde hay cesión es en la parte del contratista. Pero, por ejemplo, cuando hay cambios institucionales, en donde se escinde un ministerio o donde se fusiona un ministerio o en donde desaparece una entidad pública, o donde entra en liquidación o donde unas funciones de una pasan a la otra, a veces hay contratos ligados con esa circunstancia y entonces desde la posición de la parte contratante hay una cesión del contrato. El contrato es cedido a la nueva entidad que asume las funciones del contratante. Y del otro lado también está pues la cesión del contratista. Cuando el contratista decide que no continúa con la ejecución del contrato por A, B o C razones, ¿correcto? Incluso por ahí andando ahí está establecida normativamente una causal de cesión obligatoria cuando hay unos temas de corrupción y una serie de cosas que hace poco fue motivo de un
pronunciamiento jurisprudencial en donde la regulación no puede ser reglamentaria, sino tiene que ser legal, pero hay una cesión y entonces hay un reemplazo completo del contratista por otro contratista. Esa cesión debe ser previamente autorizada por la entidad. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, pero es porque el contrato lo celebré en consideración de que ese es el proponente que me ofreció la oferta más favorable. Y después de todo un proceso de selección, llegué a la conclusión de que su oferta era la mejor y que él era quien me la ofrecía. Luego, venir a cambiar esas condiciones en este momento debe tener una razón, una justificación y debe garantizarle a la entidad que quien entra a reemplazar al contratista pues tiene las mismas o mejores calidades del contratista inicial y que adicionalmente el contratista que llega, el cesionario, entiende que recibe el contrato en el estado en que está. No hay posibilidades de cambiar las condiciones, ni de mejorar el precio, de cambiar el plazo. No, él lo que está haciendo es reemplazando a la persona contratista, no entrando a hacer modificaciones contractuales. Claramente, y como lo veremos en su momento, los contratos no son fijos, son susceptibles de ajustes, de modificaciones, y entonces en ese caso, pues nos va a ocurrir que puede pasar. Okay. El decreto 1082 nos dice, frente al tema de la celebración, legalización y ejecución del contrato, y estos tres conceptos vienen desde la ley 80, ¿cierto?, que hay unos requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. El de legalización se nos quedó un poco en la mitad del camino porque la legalización estaba en un decreto reglamentario desaparecido y estaba ligado específicamente a la publicación del contrato en el diario oficial, en el Diario Único de Contratación Pública. Desaparecido el Diario Único de Contratación Pública por el decreto ley 019 del año 2012, pues como que quedó un poco en vilo el tema de la legalización, aunque lo que hace claramente el decreto 19, es decir, ya no se publican en el Diario Único de Contratación Pública, sino que se publican en el SECOP. Luego, en algún caso, alguien podría decir que el contrato se legaliza publicándolo en el SECOP, pero eso es una obligación propia del trámite dentro del SECOP, con lo cual, pues, ya en curso. Entonces, en la disposición reglamentaria del decreto 1082, en el artículo 22.11.231, nos dice que los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago deben estar señalados en el cronograma para la celebración del contrato, para el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego para el perfeccionamiento y ejecución y pago. Entonces, hablemos del primero. Celebración del contrato. ¿Cómo celebramos el contrato? Entonces ya sabemos que el contrato es solemne, es decir, el contrato debe constar por escrito. Pero ¿cómo queda celebrado? En la normalidad de nuestro esquema de contratación pública cuando las partes lo firman. Es la forma en que manifestamos la voluntad. En este contrato solemne, por supuesto. Ahora, cuando requiere de una mayor solemnidad, pues obviamente no solo basta la firma de las partes, sino que interviene un tercero, como cuando hacemos una escritura pública. El hecho de que vayamos a la notaría las partes y firmemos el contrato no hace que el contrato como tal exista hasta tanto ese tercero notario firme también el documento y lo protocolice para efectos de que haya quedado emitida y expedida la escritura pública correspondiente. Entonces hay una solemnidad adicional. Pero básicamente la celebración del contrato está dada con la firma del contrato. Y entonces aquí también venimos involucrados con el tema de la modernidad. ¿Por qué venimos involucrados? Porque es que la firma tampoco es la rúbrica, la firma autógrafa, el nombre puesto sobre un papel. Si el contrato ya no necesariamente consta por escrito en papel, pues también existe la posibilidad de que la firma no, ¿dónde la estampamos? ¿Cómo estampamos la firma? Y entonces volvería aquí nuevamente a hacerles una pregunta si los estuviera mirando a los ojos. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen firma electrónica? Y generalmente cuando hago esa pregunta, todos me dicen, los que me responden afirmativamente que tienen firma electrónica son aquellos que tienen firma digital para efectos de trámites ante la DIAN. Porque asociamos lo uno con lo otro, donde uno es especie y el otro es género, pero se nos olvida que todos nosotros tenemos no una, sino varias firmas electrónicas. Y me explico. Su acceso al correo electrónico es una firma electrónica. Su acceso al Facebook es una firma electrónica. Su clave al banco es una firma electrónica.
Nosotros estamos llenos de firmas electrónicas y hoy lo que hacemos en un contrato estatal tramitado por el SECOP2 es estampar firmas electrónicas que tienen unas condiciones jurídicas que están señaladas desde la ley 529 y normas posteriores, pero lo que hacemos, esos mensajes de datos cifrados, protegidos, que nos permiten determinar el emisor, el receptor, el contenido, garantizar su inalterabilidad, etcétera, eso hace que haya firmas electrónicas y tenemos un montón de firmas electrónicas. Entonces, cuando, por ejemplo, si usted es proveedor o es ordenador del gasto y en el SECOP2 en el flujo de aprobación aprueba, lo que hizo en últimas fue firmar como electrónicamente. Entonces, ahí viene el tema de la celebración del contrato. ¿Cómo celebramos el contrato? ¿Qué necesito para poder celebrar el contrato? Entonces, pues, en el contrato estatal, además de tener una adjudicación y que esta adjudicación no esté en firme, porque la adjudicación ella queda en firme inmediatamente porque no es susceptible de recursos, pues hay que verificar nuevamente al momento de firmar el contrato que tengamos la disponibilidad presupuestal. Eso lo hicimos generalmente al momento de iniciar el proceso de contratación, pero en los contratos directos, claramente esa disponibilidad se reúne en un único momento para todo. Que tenga la aprobación efectiva de las vigencias futuras, si nos puede pasar exactamente lo mismo. Que tenga el escrito, que es el documento en uno, varios, pero que es el documento, y que se acrediten nuevamente las condiciones de capacidad jurídica. Porque obviamente cuando presentaron la oferta no las acreditaron. Pero cuando voy a firmar el contrato, puede ser que venga otra persona o puede ser que el apoderado solo estaba apoderado para presentar la oferta y entonces ahora necesitemos un apoderado para firmar el contrato. Necesito verificar en ese momento, han podido pasar 10 o 15 días o 20 días desde el momento en que yo verifiqué jurídicamente que el proponente no tuviera una inhabilidad registrada en la Procuraduría, por ejemplo, o que no tuviera una registrada en el boletín de deudores fiscales de la Contraloría, o ahora que no esté inhabilitado por el registro de obligaciones alimentarias o alimenticias. Bueno, entonces, en ese momento yo debo hacer una verificación nuevamente de que efectivamente la persona no está inhabilitada y tiene la capacidad para firmar el contrato. ¿Sí? Esto en contratos donde la primera verificación y la segunda son casi que en el mismo instante, el mismo día, un día, pues no pasa nada. Pero cuando te estoy hablando de una licitación pública y a mí la oferta me la presentaron hace 40 días o 30 días, ¿correcto? Lo lógico es que yo hiciera nuevamente esa verificación. Y debería ser igualmente la verificación de la seguridad social, de estar vinculado y al día con la seguridad social, que además nos colgaron esa obligación para los pagos correspondientes. Entonces, ahí, chequeando esos documentos, chequeando esas condiciones, puedo proceder a la celebración del contrato. Hoy la tecnología, el SECOP2, hace que esa firma del contrato sea a través de unos intercambios de mensajes de datos entre el ordenador del gasto y el representante legal del contratista, y en eso es muy importante que tengamos dentro de una entidad estatal y quien hace la verificación de información, que encuentre que la aceptación del contrato del lado del contratista la haga quien sea el representante legal. ¿Sí? Porque eso nos genera el entendimiento de que efectivamente hubo una obligación generada por quien tenía la capacidad para hacerlo. Hecho esta celebración del contrato, entonces pasamos al tema de ese concepto que yo les mencionaba de la legalización, en el que, por supuesto, está el tema de la publicación del contrato en el SECOP, ¿correcto? Que hoy, digamos, es automático, porque es automático, porque es que el contrato se genera en el SECOP 2. Pero fíjense que hoy tenemos un impasse normativo que afecta tecnológicamente el proceso de contratación, que tiene que ver con el concurso de méritos, en donde hemos generado un retroceso y tenemos que tramitar los concursos de méritos actualmente por el SECOP 1. Entonces, ahí, ojo, cuando estemos haciendo, no se nos puede olvidar publicar el contrato. Porque además ese contrato va a constar en un documento digitalizado o digital, con una firma electrónica que probablemente sea más bien una firma escaneada e impuesta,
estampada dentro del documento, y ese documento sí lo tendremos que publicar, porque estamos trabajando en el SECOPU. Eso en virtud de un par de decretos del Gobierno Nacional y de una circular de Colombia Compra Eficiente. Muy bien. Dentro del concepto de legalización, yo incluyo el tema del pago de cierto tipo de estampillas o de tributos o de gravámenes que están ligados a la contratación estatal. En el orden nacional tenemos, cuando estamos hablando de contratos de obra, la estampilla Pro Universidad Nacional para la infraestructura de la Universidad Nacional y demás universidades públicas. Estamos hablando del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el FONSECONCA, también tiene que ver una connotación sobre el particular. Están todas las estampillas territoriales, tanto departamentales, municipales y distritales, y generalmente para iniciar, digamos, parte de la legalización del contrato una vez firmado es que el contratista haga los pagos correspondientes a esas estampillas en muchos de los lugares, aun cuando otras de esas estampillas va a ocurrir que se van a generar, son descuentos al momento de los pagos, pero eso depende un poco de cada uno de esos gravámenes, cómo fueron constituidos, cuál es el hecho generador, cuál es la tarifa y de qué manera se aplica y en qué momento, si lo que hace la entidad estatal es una retención del valor o el contratista, que los que hayan sido contratistas de entidades territoriales, de municipios pequeños o medianos, generalmente uno tiene, cuando está firmando el contrato, pasa por la tesorería y paga las estampillas, y efectivamente son estampillas que quedan pegadas al contrato para esos efectos. Y dentro de este proceso de legalización está, digamos que el cumplimiento de la primera obligación contractual que tiene que hacer el contratista, que es otorgar las garantías de cumplimiento, ¿cierto? En el contrato hemos definido que habrá una garantía única de cumplimiento que tiene unos amparos y entonces el contratista requiere ir a hacer ejercicio. Me vuelvo un poquito, aquí es importante para la firma del contrato, por supuesto, sobre todo cuando estamos hablando de consorcios y uniones temporales, pero en general que haya el cumplimiento de una serie de obligaciones tributarias que se le demuestren a la entidad. El tema de la cuenta que tenemos que inscribir en el CIF, los que trabajamos con CIF Nación, el registro único tributario que ya esté determinado, que tenga las condiciones, es una verificación que hacemos para la celebración. Y luego pasamos entonces a los requisitos de ejecución del contrato. Esto no significa que nosotros no podemos iniciar a ejecutar un contrato hasta que no hayamos cumplido con estos requisitos. Es supremamente importante que lo tengamos presente, por más afán que tengamos, porque por lo que sea, ¿sí? Yo no puedo iniciar a ejecutar el contrato antes de que estén cumplidos los requisitos. Eso no significa que yo no tenga posibilidad de acercarme a mi contratista con el que estoy suscribiendo el contrato para empezar a organizar todas las cosas propias de la ejecución del contrato, de la celebración del contrato, de la legalización del contrato y de la ejecución del contrato. Aquí son varios los requisitos. De orden legal está el registro presupuestal. Por supuesto que yo necesito tener registrado presupuestalmente. Acuérdense que presupuestalmente yo arranco con una disponibilidad presupuestal. Esa disponibilidad presupuestal lo que me indica es que de mi presupuesto he separado unos recursos que voy a comprometer con un contrato. Pero una vez he celebrado el contrato, entonces yo ya sé cuánto de eso que dispuse presupuestalmente voy a necesitar para pagar el contrato cuando lo ejecuten, ¿cierto? Entonces lo que hago es que voy a ese sistema financiero y hago un registro presupuestal. Tomo del certificado y digo, ahora sí, sepáreme esta plata, que fue lo que va a costar el contrato, para efectos de poder pagar en su momento cuando se ejecute. Entonces, hay registro presupuestal. ¿Qué ocurre si yo inicio a ejecutar un contrato sin registro presupuestal? Pues aparece lo que llaman los que saben de este asunto, los hechos cumplidos. Cosas que pasaron y que no puedo pagar. No la puedo pagar. Y eso además pues incurre el supervisor del contrato, el interventor del contrato, tiene una serie de responsabilidades. Los que siguieron la sesión anterior, tal vez fue la última con la que terminamos de supervisión e interventoría, pues acuérdense que los interventores tienen una responsabilidad civil, penal, disciplinaria, fiscal, espiritual, tienen una cantidad de responsabilidades impresionantes. Entonces, yo no puedo iniciar sin aprobar las garantías. Pues claramente no puedo iniciar sin aprobar las garantías, no porque se me hayan hecho cumplido, sino porque mi contrato no está garantizado. Entonces, si yo no apruebo la garantía a tiempo y mi contratista está iniciando y hay vamos a poner una cosa gravísima, hay un accidente, entonces estaban instalando
una grúa para empezar a mover materiales y la grúa se desprendió y cayó sobre un edificio y hubo unos daños materiales, pero si yo no he aprobado la póliza, pues la póliza del seguro de responsabilidad civil no lo voy a poder hacer efectivo. Entonces yo tengo que, ¿cierto? Y entonces estoy protegiendo al contratista, a los terceros, a la entidad, al contrato, al patrimonio. No lo puedo hacer. Si además en el contrato fijé que antes de iniciar tengo que suscribir un acta de inicio, pues hombre, no puedo iniciar sin haber firmado el acta de inicio, porque ya determiné que para este contrato requiere un acta de inicio. Y adicionalmente, debo tener ya consideración de esa forma de pago que definí en el contrato, que esté reflejada en la programación del PAC, en que yo esté, para que haya todo el ejercicio financiero. Vayamos mirando algunos de estos temas. Entonces, regresemos nuevamente aquí para ir recogiendo temas. Entonces, acordemos, solemnidad, firma de las partes, verificación de condiciones para la firma de las partes, seguridad, es lo que llamamos perfeccionamiento. Legalización, la publicación del contrato, antes era en el Diario Único de Contratación Pública, pago de estampillas y otros gravámenes, y constitución y entrega de garantías. Y ejecución, entonces tenemos la aprobación de las garantías, la acreditación de aportes para fiscales, aquí volvemos a revisar el asunto, el registro presupuestal, el acta de inicio si fue pactada, y ojo, el pago anticipado o el anticipo si fue pactado. La lógica del pago anticipado y del anticipo es que se den con el momento, digamos, para iniciar la ejecución. Si yo pacté un anticipo es porque consideré dentro de la lógica financiera del contrato que o el contratista iba a requerir de un impulso financiero para efectos de iniciar la ejecución del contrato, para la adquisición de materiales, para la consecución de maquinaria, para la contratación de personal, para la consecución del lugar donde se va a realizar, para lo que sea. Entiendo que es mucho mejor, pero además yo cuento con los recursos en este instante, entonces puedo pactar un anticipo. Es un poco extraño, pero uno encuentra entidades en donde, contratos y entidades en donde he pactado un anticipo y el anticipo lo pagamos 4 o 5 meses después de que inició la ejecución del contrato. Ese no es la naturaleza del anticipo, pero también entendemos un poco los trámites que a veces se generan al interior mientras voy y establezco la fiducia, el patrimonio autónomo para el manejo, bueno, otra serie de circunstancias y de cosas que están envueltas en ese. Pero sí establecí un anticipo para que el contratista pueda iniciar la ejecución del contrato, pues una de las condiciones para iniciar la ejecución del contrato es el trámite del anticipo. Entonces, aquí unos datos específicos de anticipo. El anticipo puede ser hasta por el 50% del valor del contrato. No hay anticipos posteriores. A veces uno encuentra también contratos en donde se adiciona el contrato y con la adición del contrato hacen un anticipo de la adición. Eso es un poco raro, porque pues el anticipo es antes de iniciar la ejecución del contrato. Pero bueno, eso son cosas que uno se va encontrando en los contratos y en las lógicas institucionales. Y como no hay una regulación muy determinada sobre ese tipo, pues a las entidades a veces les toca ser creativas. Esa creatividad debe tener algunas lógicas dentro de todo el esquema contractual. Muy bien. Y aquí, por supuesto, para este anticipo, pues vendrá dentro de la garantía que estoy aprobando. Si miramos el pago anticipado, pues es exactamente lo mismo. Si yo fijé dentro de la estructura del contrato que va a haber un pago antes de la iniciación de la ejecución del contrato, pues lo tengo que hacer antes de la iniciación de la ejecución del contrato. Eso es clarísimo, porque de lo contrario no funciona. Entonces, si yo voy a contratar un seguro, el seguro tiene ahí unas reglitas que me permite tener un placito para pagar. Una suscripción al periódico, o una suscripción a una licencia de software o al acceso a una base de datos. Pues claramente el contrato de suscripción no entra hasta que no haya el pago. Entonces ahí tendré que hacer el tema sobre ese particular. Muy bien. Dentro del esquema de nuestros temas del día de hoy, perdón, hay un tema fundamental del que vamos a hablar, ya casi cerrando nuestro tiempo, y tiene que ver con el equilibrio contractual.
como parte de la temática que estaba involucrada dentro de este tema de la celebración, aun cuando hace más parte de la ejecución ya de un contrato, sí me parece importante hablar en este momento hablar en este momento del equilibrio contractual. En nuestra temporada anterior hablamos de los derechos y deberes de las entidades estatales y hablamos de los derechos y deberes de los contratistas. Muy bien. Fíjense que dentro de los derechos y deberes de las entidades existe como derecho y como deber de la entidad estatal el verificar la ejecución del contrato, exigir la ejecución idónea, adelantar las acciones para obtener indemnizaciones y reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias, solicitar la actualización o la revisión de los precios. Es que digamos que la ley entiende que el negocio jurídico puede ser dinámico y pueden haber modificaciones sobre eso. Por eso debe adelantar revisiones periódicas, mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes, actuar de tal modo que no sobrevenga una mayor onerosidad a cargo del contratista. Es decir, dentro de este par de artículos de la Ley 80, el 4 y el 5, si mi memoria no me falla, hay un elemento muy importante que está relacionado con que uno de los derechos y deberes de las entidades estatales y adicionalmente uno de los derechos de las contratistas es que el esquema inicial en el que el contrato fue celebrado, la estructura del negocio y en especial la estructura financiera del negocio no se vea afectada o por actividades propias del contratante, la entidad contratante, o por hechos externos o por situaciones del contratista. Porque además aquí hay una cosa importante que mencionar. El equilibrio contractual no solamente es a favor del contratista, también es a favor del contratante. ¿Sí? Una de las razones por las cuales, por ejemplo, yo impongo una multa es una manera de equilibrar la ecuación financiera del contrato. Tendremos una serie de discusiones de fondo que no las daremos en este momento simplemente por razones de tiempo y porque no tenemos esa comunicación bajo esta virtualidad. Pero claramente esa capacidad que tenga la entidad estatal o de pedir unos perjuicios o de imponer una multa o de sancionar al contratista, que lo veremos en uno de los capítulos de esta segunda temporada, el cómo se hace y el cuándo se hace y el para qué se hace y el por qué se hace, pues va enfocada no al uso de la competencia sancionadora y castigadora que tiene la entidad estatal, sino como una forma de mantener ese equilibrio en donde la entidad contratante pues tiene también derecho a recibir lo que contrató en el tiempo en que lo contrató y demás. Entonces es una forma también de equilibrar ese esquema financiero del contrato. Por eso es que puede revisar los precios. Imagínense, por ejemplo, ahorita está subiendo el dólar. Pero ¿qué pasa si el dólar dentro de 3 meses o 4 meses, en vez de devaluarse, se revalúa y yo acabo de comprar computadores y entonces está basado en el dólar? Pues yo debería poder, como entidad estatal contratante, pedir revisión de ese precio. La discusión sobre los imprevistos dentro de la IU, eso tiene que ver con esa revisión de precios y con ese equilibrio contractual que, digamos, está metido dentro de todo el esquema del negocio. Pero aquí el punto es cómo o de dónde surge ese esquema o tema del equilibrio contractual. Pues porque como negocio que es, la idea es que las partes en este vínculo generalmente sinalagmático, pues se vean compensadas en sus dos extremos sus necesidades y sus obligaciones y sus derechos. Entonces, aquí hay una regla específica de a quién y cómo se restablece el equilibrio económico del contrato, y entonces hay un punto importante dentro de esos derechos y deberes del contratista que nos dice que él tiene el derecho, el contratista, a que la administración le restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida. Ojo, esto es supremamente importante porque fue un cambio que introdujo la ley 1150 a la ley 80. La ley 80 garantizaba la utilidad en cualquier caso. La ley 1150 hace un cambio y dice, no señores, yo no puedo tener una garantía permanente de utilidad. En los negocios, quien se mete a hacer negocios sabe que a veces gana, a veces no gana y a veces pierde. Y en ese caso, yo no puedo garantizar siempre que el contratista va a ganar plata.
Lo cierto es que voy a verificar si hay un hecho, una circunstancia, algo que yo contratante hice, algo que una autoridad hizo, algo que la naturaleza generó, una circunstancia externa generó, y si eso afecta el contrato, mi obligación es poner al contratista en punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no fueran imputables a los contratistas. Claramente, si el que metió las de andar, escúchenme lo coloquial de la expresión, es el contratista, pues es parte de la ejecución del contrato y yo no puedo entrar a restablecer. Ahora, si el equilibrio se rompe, es por incumplimiento de la entidad estatal contratante, pues eso sí tendrá que restablecerse al punto de cómo estuvo inicialmente pactada. Luego, en ese punto, si el desequilibrio es por un incumplimiento de la entidad estatal contratante, ahí sí debo reconocer la utilidad. Todo eso tiene un procedimiento interno, primero directo ante la administración, y adicionalmente, si yo voy a hacer una reclamación jurisdiccional, pues esto me va a permitir llevar ante el juez mis razones y mis explicaciones de por qué la ecuación financiera del contrato. Es una discusión bastante técnica cuando se da dentro de una entidad pública y una discusión que a veces a los contratistas no les gusta dar. Ellos suelen alegar rompimiento del equilibrio contractual, pero no les gusta demostrar. Y lo que ha dicho la jurisprudencia en este punto es que no solamente lo debo alegar, sino que debo necesariamente probarlo. Y para probarlo, el contratista va a tener que desnudar, escúcheme también la expresión, todo su esquema de costos del negocio. Cuánto le costaba ejecutar el material, el personal, el arriendo, agua, luz, teléfono, internet y su utilidad para poder decir que ese hecho externo o esa actividad que realizó la entidad estatal le rompió ese esquema. Y dependiendo de dónde viene, pues obviamente el concepto de utilidad no será restablecido, pero los demás sí, que eso es como cuando me cuesta a mí más ejecutar el contrato. Y ojo, que el contratista considere que hay un desequilibrio contractual no le permite incumplir el contrato. Al contrario, es que el equilibrio, el rompimiento del equilibrio contractual, alegar el desequilibrio contractual es el resultado de haber ejecutado el contrato y encontrar que me costó mucho más ejecutarlo por esta o esta otra circunstancia. Luego, al inicio de un contrato nunca se alega un desequilibrio contractual. El desequilibrio contractual se alega al final del contrato. Y es cuando yo le puedo demostrar a la entidad o al juez de que haber ejecutado ese contrato en las condiciones en que tuvo que ejecutarse rompieron el equilibrio inicial de la ecuación financiera del contrato y me llevó a gastar más, a que fuera más oneroso, a romper mi ecuación financiera y a solicitar que la restablezca. Eso en términos importantes para efectos del equilibrio. Entonces, eso lo digo desde la perspectiva de entidad estatal. No se asusten cuando un contratista diga aquí hay un desequilibrio contractual, porque es que primero tiene que probar. Y segundo, señores contratistas, no anden diciendo que el equilibrio contractual se rompió porque usted ya no se va a ganar 1.000, sino se va a ganar 800. O porque en este negocio, donde se le subió un poquito el dólar, pero era su responsabilidad estar pendientes del asunto, entonces ahora va a tener una menor utilidad. Eso es importante para el tema. Y hay una serie de tesis y teorías sobre cuál es el ejercicio de ese rompimiento o las causas de rompimiento, como pues, las responsabilidades contractuales, la aplicación de las cláusulas exorbitantes. Cuando yo modifico unilateralmente el contrato, por supuesto tengo que hacer un reconocimiento y me lo dice la ley. Eso es porque rompí el equilibrio contractual con una decisión unilateral de la administración, o cuando cambian los impuestos, eso no es un problema mío, sino un hecho del príncipe, o cuando hay hechos externos, y entonces ahí te viene aplicándose la teoría de impresión. Muy bien, resumo. Entonces, para celebrar el contrato, debe constar por escrito, reviso informaciones, lo firmo, las firmas digitales existen, y apruebo condiciones de ejecución del contrato. Para poder ejecutar, hago registro presupuestal, para poderlo ejecutar, hago aprobación de garantías y para poder trabajar, hago los pagos correspondientes que haya fijado dentro del contrato o adicionalmente voy a hacer el acta de inicio. Dicho esto, entonces, simplemente mencionaría, aunque pues será tema de nuestra próxima sesión cuando estemos
dentro de la ejecución del contrato, que los contratos estatales como acuerdos de voluntades y en donde aplicamos, por supuesto, la autonomía de la voluntad y las reglas civiles y comerciales, pues tienen unas reglas sobre cómo hago la administración del contrato. Cómo lo modifico, cómo lo adiciono, cómo lo prorrogo, si eso tiene límites o no tiene límites. Básicamente, en principio, diremos que los contratos estatales no son inamovibles, pueden adicionarse, pueden modificarse, pueden terminarse anticipadamente y pues existen unas prerrogativas estatales fijadas en la ley que están determinadas por efectos de del hecho de que participa una entidad estatal. Entonces, termino aquí la presentación en este momento para cerrar con un par de conclusiones. El contrato estatal es estatal porque hay una entidad estatal por lo menos en una de las partes, pero eso no lo hace muy diferente a los contratos en general. Autonomía de la voluntad, requisitos para su perfeccionamiento, requisitos para su legalización, requisitos para su ejecución. ¿Qué es lo que tiene que hacer una entidad estatal para la celebración y puesta en ejecución de un contrato? Seguir los pasos que están señalados en la ley y pegarnos a la modernidad. Entonces, hoy tendremos que entender que hay una serie de circunstancias nuevas que nos llevan a entender que el contrato se celebra de una manera diferente y inicia su ejecución de una manera diferente. Protejámonos como entidades estatales, protejámonos como contratistas. Yo suelo decirles también a los contratistas a quienes formo o asesoraba antes de ser servidor judicial, es usted también verifique que ya haya un supervisor, que ya esté registrado presupuestalmente el contrato, porque del cumplimiento de estos requisitos de celebración y ejecución del contrato queda cimentado y soportado una muy buena ejecución del contrato y luego veremos en el resto de nuestras sesiones cómo viene la administración de ese contrato. Con esto, Mónica, cerraríamos el tema del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, y vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, doctor, de las que tenemos aquí más relevantes en el chat. ¿Qué pasa si un contrato inicia ejecución antes de cumplir requisitos de ejecución? Bueno, esa es una muy buena pregunta y digamos que habría que verlas desde distintas aristas, desde distintas perspectivas. Por la unidad, de parte de la unidad de la entidad contratante, pues no solamente estoy incumpliendo con unos previsiones normativas que me dicen que yo debo realizar esas actividades de ejecución del contrato antes de ejecutar el contrato, sino que me estoy metiendo en líos, por ejemplo, para poder pagar. Si yo no tengo registro presupuestal, pues lo que hice fue que no comprometí el recurso que venía dispuesto con el certificado de disponibilidad y entonces después no voy a poder recibir una factura y pagar. Y entonces se van a generar lo que llaman hechos cumplidos. Y esos hechos cumplidos no los puedo reconocer. Por lo menos no los puedo reconocer directamente, como decir, ay, sí, es que se me olvidó registrarlo, venga, registremos aquí y entonces yo me hago un poquito y le pago esa plata. Esto ya nos involucra un proceso judicial, una investigación disciplinaria y en muchas de las circunstancias y condiciones una responsabilidad también compartida con el contratista. Nuestros contratistas ya conocen de este tipo de circunstancias, están indicadas en la normativa, luego el contratista no puede venir a decir, ay, yo no sabía, sino que muy probablemente le va a quedar muy difícil reclamar el pago de eso que no estuvo amparado por un registro presupuestal. Luego es importantísimo que haya registro. Lo mismo pasa con las garantías, se lo mencionaba durante la intervención. Si yo no he aprobado las garantías y puse a ejecutar el contrato, pues tengo una ejecución sin protección. Las garantías son para proteger la ejecución del contrato y las circunstancias que puedan derivarse durante esa ejecución. Entonces, si no tengo póliza de responsabilidad aprobada, pues no tengo seguro de responsabilidad aplicable y les aseguro que las compañías aseguradoras o los garantes van a decir, pero es que no está operando porque no hay un paso efectivo que usted tenía que dar, que era aprobar la garantía. Luego el contrato de seguros, si bien es consensual entre el tomador y el asegurador, pues el beneficiario, que sería en ese caso la entidad estatal, debe aprobarla para efectos de que tenga los efectos. Si inicio sin el acta de inicio, pues yo mismo estoy pretermitiendo un requisito que hay. Entonces, hay muchos problemas financieros, disciplinarios, fiscales y demás, que se van a generar por el hecho de iniciar la ejecución de un contrato sin haber cumplido con todos los requisitos de ejecución. Incluso por ahí hay jurisprudencia
en donde hay responsabilidad de la entidad estatal por la mora en el pago del anticipo. Porque claramente, como también lo mencionaba en el punto específico, si ofrecí un anticipo, porque es que la entidad estatal lo ofrece, ¿cuándo lo ofrece? En los documentos del proceso de contratación, en el pliego de condiciones, en la forma de pago. Y en el contrato queda pactado que hay un anticipo como parte de la forma de pago del contrato o un pago anticipado. Y yo no lo realizo, pues esa ejecución del contrato está siendo más onerosa para el contratista. Entonces, fíjense que ahí puede estar generando un problema de desequilibrio contractual. Y luego viene todo el proceso de la legalización del anticipo. Entonces no lo pagué a tiempo, pero entonces yo sí tuve que hacer la inversión para poder arrancar. Entonces el interventor me va a decir que eso lo tenía que pagar con el anticipo, pero como no tiene anticipo, ya lo pagué por este lado, entonces no me lo va a permitir con el anticipo. Empiezan a generarse un montón de problemas. Luego, si yo establezco una serie de requisitos para iniciar la ejecución del contrato, lo mejor es cumplirlos antes de iniciar la ejecución del contrato. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuántas veces se puede modificar un contrato? Pues digamos que la ley no tiene un número establecido de modificaciones. Ahora, dentro del concepto de modificaciones, y creo que eso es un punto que ampliaremos más a detalle en alguna de nuestras siguientes sesiones, pues uno supondría que cuando estructuró el negocio contempló todas las circunstancias. Eso es lo que llaman el principio de planeación contractual, y que nos persiguen enormemente en los órganos de control, mis muy amadas asustadurías, que con mucho cariño las llamo así, que porque hemos debido planearlo todo, pero durante la ejecución del contrato pueden surgir circunstancias que necesitan administrar el contrato. Entonces eso puede implicar, por ejemplo, que necesite adicionarlo, o necesite prorrogarlo, o necesite suspenderlo, o necesite aclarar una cláusula, o necesite modificar la forma de pago, o necesite incluir un alcance a una de las obligaciones, o deba modificar la forma en que entregan los documentos, o serie de cosas que van a... Entonces no hay un límite para eso. En realidad, el límite está centrado es en la necesidad de lograr el objetivo perseguido con el contrato. A mí me dice el artículo 3º de la Ley 80 que los contratos tienen una finalidad, un propósito, el cumplimiento de las funciones, el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, el Estado Social de Derecho, etcétera, todo lo que nosotros los abogados solemos escribir para ese tipo de cosas. Pero así ya tienen que ir los contratos. Luego, la administración del contrato no tiene una limitación frente a las modificaciones. Bonus para esta respuesta. Las adiciones sí tienen un límite. Yo no puedo adicionar el contrato de manera indefinida y por muchos valores. Los contratos solo pueden adicionarse hasta el 50% de su valor inicial. Ese sí es una limitación, pero para efectos de la adición en valor del contrato. Y, por supuesto, las prórrogas, o sea, el aumento del tiempo, pues tendrán algunas limitaciones más que todo para cumplir con los trámites presupuestales y de pagos, para evitar la expiración de las vigencias, para poder acceder a las reservas que se hayan constituido, pero en términos de número no existe una limitación para las modificaciones, sino la limitación está dada en la necesidad de que tenga esa modificación y el alcance de la modificación, porque por supuesto no puedo ir cambiando los elementos esenciales del negocio jurídico que celebre. Última pregunta, doctor. ¿Los ajustes a los contratos solo los puede solicitar o proponer el contratista? No, para nada, en lo absoluto. Esa es una doctrina de ventana que uno ve en las entidades estatales, en donde de esos mitos urbanos estatales en donde pareciera que la entidad estatal, a pesar de que manifestó su voluntad de obligarse a través del contrato estatal, que tiene unas necesidades, tiene que esperarse a que el contratista le pida una modificación y no puede, dentro de esa misma autonomía de la voluntad y necesidad de llegar a buen término un contrato, pedir o proponer una modificación. Estamos teniendo alguna dificultad, por ejemplo, con ocasión de la pandemia fue necesario que muchas entidades estatales y contratistas pactaran la suspensión de los contratos.
pero ¿cuál es la razón para que la entidad no pudiese decirle al contratista, oiga, mire, como no se está pudiendo ejecutar, venga, lo suspendemos? Hay entidades que consideran que si el contratista no lo pide, no se puede tramitar. Y eso pues no está bien en relación con el principio de autonomía de la voluntad. Imagínense, si podemos unilateralmente hacer efectivas las cláusulas excepcionales, pero llegar a un acuerdo con el contratista por iniciativa de la entidad estatal no es posible. Eso es un contrasentido. Claro que puede ser la entidad estatal quien pida las modificaciones contractuales, o las proponga, no las pida, las proponga, y claramente también el contratista podría decir que no lo quiero suspender. Eso es un tema de la autonomía, de la voluntad de las partes dentro de un contrato estatal. Agradecimiento muy especial al doctor José Camilo Guzmán Santos. De nuevo, doctor, por su explicación tan ponderada sobre la importancia del cumplimiento de los requisitos de ejecución, perfeccionamiento de los contratos estatales, sus características, condiciones especiales, la celebración de los distintos pactos que conducen a ajustar el contrato durante su ejecución y todo lo que hoy nos habló en esta interesante conferencia. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor. A ustedes, Mónica, me despido para poderme ir. A ustedes y a la Escuela Judicial por la invitación, por permitirme estar aquí, y les auguro que en el próximo capítulo de estreno de esta serie tendremos otro tema que espero sea interesante. Un buen día para todos. Gracias, doctor. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que interactúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.